El penduleo es el movimiento del parapente lateral en esta posición, que vendría a ser como esto de acá. Que el parapente empiece a bambolearse o a pendulear de un lado a otro. Usualmente este movimiento es ocasionado porque el piloto ha realizado una mala maniobra. Por ejemplo, ha hecho un viraje muy escarpado sin compensar al otro lado a la hora de salir. Sale bruscamente y el parapente podría empezar a pendulear. Para salir de este movimiento es muy sencillo. Se tiene que frenar ligeramente y subir las manos. O, en todo caso, volver a girar hacia cualquier lado que tengamos libre, pero esta vez vamos a salir de forma más suave, más despacio. Si queremos crear un penduleo, ahora hay que distinguir. Una cosa es un penduleo y otra cosa una maniobra llamada wing-over. Cuando hablamos de un wing-over es una maniobra que supera los 30 grados de inclinación. No es recomendable practicar esta maniobra si no tenemos supervisión de un instructor y si no lo estamos haciendo en un curso de seguridad, de un curso SIV. Sí podemos practicar por nuestra cuenta pequeños penduleos. Es muy sencillo. Lo que voy a hacer es tirar el cuerpo hacia un lado, luego acompañar con el freno y manos arriba. Luego el cuerpo al otro lado, acompaño con el freno, manos arriba. Voy ganando inercia, cuerpo al otro lado, freno, manos arriba. Cuerpo al otro lado, freno, manos arriba. Algunos se preguntan cómo salir de un penduleo. Un penduleo, recordemos que no es como un wing-over, no es muy radical. Usualmente es hasta 30 grados de inclinación. Giramos a un lado, después al otro y vamos generando inercia. La salida de un penduleo no es complicada. Porque un parapente de escuela o un parapente básico, digamos un B bajo o hasta un B alto, o un A por supuesto, son perfiles estables, lo que quiere decir que tienden a regresar a su punto original de vuelo recto y nivelado. Entonces, si está perturbado, si hay una cierta inclinación, él solito va a querer regresar a su modo estable. Entonces, si yo hago un penduleo para un lado, por ejemplo, giro a la derecha, después a la izquierda, siempre y cuando no exagere, después a la derecha, y sencillamente quiero salir, dejo de girar, pongo cuerpo neutro y el parapente sale solito. Recordemos que no debemos practicar péndulos más extremos, más radicales, que se llaman wing-overs, si no lo estamos haciendo en un curso de seguridad. Si lo vamos a practicar por nuestra cuenta, estos péndulos tienen que ser suaves, moderados. La inclinación no debe ser más de 30 grados, porque si nos excedemos sin saber lo que estamos haciendo, sin tener instrucción adecuada, podemos sufrir que el parapente se colapse mientras hacemos estos péndulos extremos, fuertes. Y ese colapso podría desencadenar en otras circunstancias más peligrosas, como corbatas, como pérdidas en el parapente o colapsos en cascada. Entonces hay que evitar hacer estas maniobras radicales si no estamos haciendo un curso de seguridad, un curso SIV o un curso SIF. Si vamos a hacer, en cambio, péndulos, como repito, leves, de menos de 30 grados, no hay problema, se pueden practicar siempre y cuando se tenga la altura necesaria y se tenga la distancia correspondiente con respecto a la montaña. O sea, tengo que estar lejos de una montaña, lejos de un obstáculo y lejos de otros parapentistas. Además, obviamente, tengo que tener un paracaídas de reserva. Si cumplo esas condiciones, se puede practicar sin problemas pequeños péndulos. Y como dije anteriormente, la salida es muy sencilla. Si estoy en un péndulo que es leve, que es moderado, sencillamente pongo mi cuerpo en posición neutral, manos arriba, el parapente, si es una clase de escuela o básica, se va a ir a su punto de equilibrio, se va a estabilizar solita. Si tuviese un cabeceo, compenso el cabeceo, que es frenando la vela cuando el parapente esté yendo hacia adelante. Y eso es todo. Si nos excedemos en el ángulo del penduleo y nos puede asustar un poco salir solamente poniendo el cuerpo neutro y manos arriba, podríamos prolongar el último giro, hacerlo tal vez 180 grados o 360 grados si tenemos el espacio. Por ejemplo, voy a hacer un penduleo, voy a la derecha,
luego a la izquierda, luego a la derecha, y acá, uy, como que me asusto, no sé qué hacer, quiero salir, entonces fácil, termino un 360 o un 180. Y el 360 lo puedo sacar despacio, suavecito, y hasta salir del giro. Esa también es una manera válida de salir de un penduleo si lo siento un poco fuerte como para salir solamente poniendo el cuerpo neutro. Obvio que tengo que estar lejos de una montaña, tener altura y no tener nadie cerca para poder hacerlo de esa manera. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal.